El orden de las presentaciones es absolutamente arbitrario. Agradecemos la presencia esta noche del analista de sistemas Leonardo Martínez, CEO responsable de ciberseguridad del Banco Santander. Gracias por venir. Y también al licenciado en informática Damián Burel, responsable de seguridad del BBVA. Gracias, Damián, por venir. Muchas gracias. Bueno, estamos frente a un fenómeno que dijimos que es de gran actualidad. ¿La pandemia acentuó esto a nivel mundial? Sí, a ver, para poner un poco las cosas en contexto, hay dos factores que fueron muy importantes. O sea, los temas, digamos, de transformación digital, o sea, que los bancos dispongan sus servicios en Internet, en la web, a través de sus sitios web, a través de las apps. Sin duda que llevar los servicios a Internet contribuyó fuertemente en incrementar la superficie de ataque con respecto a los temas de fraude. Por otro lado también, el tema de la pandemia, el tema de que los clientes de los bancos se tuvieran que quedar en su casa, también es algo que ha acelerado un poco esa transformación digital y ha contribuido también a aumentar esa superficie de ataque para los temas de ataque de ciberseguridad y fraude informático. Claro. Hablemos de las modalidades más frecuentes de ciberestafas vinculadas al mundo bancario, ¿no? La pesca de datos de clientes, ¿no? De su usuario, de su contraseña, y a partir de ahí vaciarles o sacarles dinero de allí. ¿Cuáles son las que hoy día predominan? Nosotros las principales amenazas que hoy vemos son las relacionadas a ingeniería social, que básicamente es ingeniería social. ¿Sí? Es el cuento del tío de antes en mundo digital. Sofisticado. Sofisticado, sí. Porque yo veo ahí la advertencia: no compartan su contraseña, sus pines. Si no pasara esa ingeniería social, un poco la pregunta también, ¿no tendríamos riesgo? O sea, ¿a vos te pueden robar la contraseña de algún otro modo? Que no si no es ingeniería social, no hay otra forma. La contraseña, los segundos factores que los bancos implementamos, esto es nuestra llave digital, el token, ese tipo de cosas, si no la compartimos, no hay forma de violarlas, es inviolable. Pero sí, o sea, la gran mayoría de los ataques es, como decía Leonardo, a través de la ingeniería social, el tema conocido como phishing, que es a través, por ejemplo, de un envío de un correo electrónico que, de cierta forma, invita al cliente, a la persona, a tomar una actitud, por ejemplo: cuidado, tu cuenta bancaria se desactivó, por favor entra acá, cliquea acá, que te lo vamos a reactivar, reactiva tu token. Siempre hay un tema de sentido de urgencia, y sin duda que, por ejemplo, algo como en phishing, que también es una técnica de ingeniería social, es de las principales, digamos, para que se produzca ese robo de datos, ¿no? Por ejemplo, los hackers hoy en día no van tanto al tema técnico, sino van más allá al tema de los comportamientos humanos. Estudian neurociencia y saben las debilidades que los humanos tienen. Estudian neurociencia. Exactamente. El sentido de urgencia. ¿Sí? Imagínense ustedes el hombre de las cavernas hace miles de años, cuando veía una sombra, ¿qué hacía? Corría, disparaba. Eso es lo mismo. Cuando el atacante le manda un mensaje al usuario y le dice: tenés tu cuenta bloqueada, activa neuronalmente el sentido de urgencia, y el usuario, si no está entrenado, que es lo que nosotros buscamos, entrenar al usuario en estas conductas repetitivas de que no haga ese tipo de cosas, porque los bancos no mandamos ese tipo de mensajes. Mientras no está entrenado, el usuario da clic y le da la contraseña al criminal. ¿Cuáles serían, Martínez, los 3 o 4 mandamientos entonces para evitar que me pase eso a mí? 5. ¿Sí? Cinco reglas que nosotros en Santander siempre aplicamos y tratamos que nuestros clientes apliquen. Siempre piensa antes de dar clic o responder, porque esto no solamente es un correo electrónico, puede ser una llamada que te pidan, se hacen pasar como el banco, te ponen la música del banco, y doña María, que está en la casa distraída cocinando, da las claves. Sí, a veces siempre doña María, porque te agarran distraído. A cualquiera. Siempre piensa antes de dar clic o responder. Primero. Número 2, ser discreto, online y en público. El atacante utiliza las redes sociales básicamente para atacar a la gente. Sabe tus gustos, tus aficiones, te manda un correo sabiendo que a ti te gusta tal cosa y le das clic. Sé discreto. Número 3, siempre cuida tus contraseñas y tus segundos factores. No se los entregues a nadie, por algo son personales. Nosotros siempre decimos que las contraseñas son como el cepillo de dientes.
son personales, no se las das a nadie y se cambian cada tanto. Ni a un familiar. A nadie. Porque a ese familiar se le puede escapar. A nadie. Pero ahí tenés un tema que es, cada vez tenemos más contraseñas porque tenemos cada vez más plataformas. Sí. ¿Cuál es la mejor forma de, digamos, Hay mecanismos, almacenar las hay contraseñas? gestores de contraseñas, ¿sí? Que a ti te piden una contraseña maestra, grande, y una vez que la pones, ahí puedes almacenar de una manera segura el resto de las contraseñas. Bien, vamos a la cuarta. A la cuarta, mantén tus dispositivos seguros. Tu PC, tu móvil, que hoy en día es tu vida, manténlo seguro. Aplica los parches cuando te los pide. Las actualizaciones, no bajes cualquier cosa de los stores. Siempre piensa antes de bajar cosas. Y la quinta, y no menos importante, es si sospechas, repórtalo. Ante la menor duda, avisa a tu banco. Ante la menor duda, no hagas nada sin preguntarle a tu banco si esto es o no una estafa. Hay que perderle el miedo, digamos, a dudar, no saber, o sea, realmente contactarse con los bancos, obviamente a través de los canales oficiales, para reportar eso. Ahí los temas de detección son fundamentales. Cuanto antes se detecta el problema, cuanto antes de esa forma se puede llegar a actuar y provocar, digamos, que el banco, digamos, pueda actuar en consecuencia para, por ejemplo, frenar algún tipo de problema o evitar un Pero como decía Leonardo, los bancos también tienen los mecanismos también de autodefensas, ¿no? Para que los usuarios sean menos vulnerables ante este tipo de ataques. Por ejemplo, la llave digital. O sea, sí. A mí me sacan la contraseña y yo sé que igual que hay una frontera más que si alguien entra a mi cuenta y quiere transferirse a su cuenta, le van a pedir una clave, ¿no? Es ¿Cómo correcto. que vulneran esa parte donde ahí también entra el banco? Porque, ahí lo que puede llegar a pasar, por ejemplo, a través de un phishing, o sea, primero te pueden llegar a capturar, por ejemplo, tu usuario, tu contraseña, y por ahí entran a tu banca en línea. Pero hoy en día hay mecanismos tan sofisticados que incluso cuando el defraudador detecta que pusiste tu usuario y contraseña, te ya ponen en espera. En un phishing o, por ejemplo, a través de un archivo malicioso que instalaron en tu computadora. Te ponen en espera, incluso con un relojito de 30 segundos, y te simula, por ejemplo, una actualización de seguridad. El banco te está protegiendo, te estamos instalando una actualización de seguridad, y mientras tanto, cuando corre ese relojito de 30 segundos, en realidad le está avisando al defraudador. Puedes llegar a tomar, por ejemplo, un control remoto de tu máquina y en algún momento te salta el cartelito de, por ejemplo, ingresar tu segundo factor de autenticación. Esa clave dinámica. ¿Quién es el responsable del dinero que es de la persona que es estafada? Es decir, el dinero de la persona que es estafada. ¿El dinero ese se repone por parte de los bancos o no se repone? Hablábamos con nuestros compañeros antes que el ex legislador y hoy funcionario en la OEA, Washington Abdallah, pocos días atrás informó en un tuit que su madre había sido víctima de uno de estos delitos y que el banco le había informado que tardaban 200 días en reponerle el dinero. ¿Esto es así siempre? ¿Se repone el dinero? ¿Se tarda 200 días? ¿No se repone nunca el dinero? ¿Cómo es? Los 200 días es difícil porque cuando un reclamo entra al banco, nosotros por regulación, por el Banco Central, tenemos 15 días máximo como para responder al cliente. 15 días. Eso está regulado y tenemos un deadline súper estricto. Depende del caso. Si el tema de la devolución. Si se demuestra de que es una falla técnica o falla operativa del banco, se repone. ¿Y yo cómo le demuestro al banco, yo que no tengo esos conocimientos realmente, que fue el banco y no fui yo? Ahí hay todo, digamos, una investigación que se realiza. Por ejemplo, cuando se utiliza una tarjeta de crédito de forma fraudulenta, hay toda una investigación que se realiza en cuanto si realmente, si la persona hizo la transacción de forma online, en internet, si lo hizo de forma presencial, y en realidad se disparan todo una serie, digamos, de trazas, digamos, de auditoría para llegar a ver cómo fue realizada la transacción. Esa investigación, en algunos casos, con lo que tiene que ver con los temas de tarjeta de crédito, sí es cierto que pueden demorar cierta cantidad de días, pero en realidad en muchos casos lo que hacen desde los bancos es realizar de repente el adelanto provisorio en caso de contratar una transacción fraudulenta, y en caso que se demuestre que realmente se trata de un fraude, si comprobado, ahí no en todos los casos. No en todos los casos, se depende y si es necesario. Yo tengo una pregunta y una afirmación polémica probablemente. Uno capaz que podía sentirse mucho más tranquilo antes de esto.
antes de la digitalización. Tenía la plata guardada en la caja fuerte del banco y sabía que no la iba a perder nunca, salvo un robo, y ahí se hacía cargo el banco. Es decir, es más inseguro esto que el pasado, eso es lo que yo quiero decir. En realidad, te diría que es más seguro, de hecho, con los mecanismos que ahora. Hay toda una serie de tecnología, forma de monitorizar esos tipos de fraudes. No, yo no dudo que vaya mejorando. Yo digo que al pasado, cuando estaba la vieja caja fuerte del banco, el dinero estaba ahí y yo me quedaba tranquilo. Sí, pero es cierto que también los tiempos han cambiado y te digo, la persona quiere disponibilizar de su dinero en todo momento, las 24 horas del día, quiere poder comprar online, quiere poder... ¿Y no se le puede poner un límite? Por ejemplo, yo tengo depositado cualquier cosa. Una persona tiene $10.000 depositadas y entonces no se puede poner un límite a la transferencia, etcétera, que se puede hacer por esa vía para evitar que no le vacíen la cuenta. A uno le pueden vaciar una cuenta de $200.000, de $300.000, lo que sea. Sí, claro, se puede poner límites, además de los controles que se realizan en cuanto a un monto máximo de transferencia. Eso también se lo puede llegar a establecer el cliente directamente en sus canales digitales, en cuanto a que en caso de problema, o sea, no pueda transferir más de cierto ¿El cliente puede pedir un límite en la transferencia? Sí, claro. O sea, puede establecer montos máximos de transferencias. Cuando estamos ante un caso de phishing y lauda de la justicia, porque él lauda a favor del banco, digamos, el banco no tiene por qué reembolsarle el dinero cuando la persona fue estafada y el banco, digamos, actuó de buena manera. ¿Existe, hablando de mecanismos para tratar de evitar el daño, por ejemplo, seguros? O sea, ¿se puede asegurar una cuenta en caso de, o se piensa en eso? O sea, asegurar la cuenta, pagar un fijo por mes para que en caso de phishing, bueno, el banco se haga cargo. Santander tiene un producto que se llama Fraude Full, donde se cubren todo tipo de estafas o fraude que sufre el usuario, hasta un determinado monto, tanto de tarjetas como de la banca electrónica. Ahí está. Sí. Lo mismo en el caso de UDA también, y en el caso de otros bancos muchas veces se ofrece un seguro frente a ese tipo de ciberamenazas. ¿Y cuánta gente, digamos, accede o pide ese fraude full, como le llaman, del total de usuarios? Y es un tema de conciencia, ¿no? Nosotros lo que tratamos... ¿Es accesible como para...? Es accesible, sí. Pero acá lo que nosotros siempre invertimos en la educación, ¿no? O sea, hacerle entender de que evitar el fraude, de que no tenga fraude, pero si le ocurre, hay un producto que lo respalda, ¿no? Lo respalda. Eso es de consecuencia directa del aumento de estos casos también, imagino. Sí. ¿Siempre se encuentra a los responsables de las estafas? Es muy difícil porque en realidad... Eso hace que el fenómeno de pronto tengamos en tenga un cuenta que futuro. acá pueden estafar, estando estafando ahora un cliente de mi banco desde Lejano Oriente, en este momento. O sea, el fraude hoy en día no tiene geografía. No tiene geografía. Ahora, yo le hago una pregunta, complementaria de esa. Estamos hablando de las estafas phishing, transferencias, etc. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Porque, por ejemplo, hablaba Diego de la clave digital, etc. Hoy una tarjeta de crédito y de contacto, y sobre todo va al exterior, pasan así, no necesita firma, no necesita nada. ¿Es ahí donde más está creciendo las estafas o no? Las tarjetas de crédito, ¿qué tan riesgoso eso es? Históricamente el fraude está muy focalizado en el uso de tarjeta de crédito, pero hoy en día te diría que lo más fuerte es en cuanto a temas de ingeniería social, ¿no? O sea, hacerse un monto de dinero, un monto muchas veces un monto alto de dinero de forma rápida a través, por ejemplo, de los phishing o de los virus, digamos, de un virus que se puede llegar a instalar en la computadora de la persona. El fraude en tarjeta de crédito, si bien sigue con el tema de los crecimientos de las plataformas digitales, sigue en aumento, te diría que la mayoría del fraude se focaliza en lo que sería la parte de phishing. Es mucho más sencillo, para el atacante más sencillo hacer y un ataque más rápido. Sí. ¿Y la tarjeta de estas de contacto solamente no han facilitado el fraude? Esas tarjetas no son fáciles de clonar. Ajá. ¿Sí? Y además generalmente son para montos muy bajos. Ajá. Tienen límites muy bajos. Sí. Son para pagos de una coca o un refresco, algo chiquito, no para entonces el defraudador no va ahí porque sabe que el rédito que puede obtener es muy bajo. Ahí en general, o sea, es un límite fijado que, si no me equivoco, no sobrepasa los 1.500 pesos en cuanto a la compra que se realiza. Y ahí ni que hablar que el consejo es
establecer la alerta en las tarjetas, ¿no? En la tarjeta de débito o de crédito, los bancos ofrecen mecanismos para poder enviar una alerta en caso de una compra para que la persona, el cliente, se entere en el momento, por ejemplo, a través de un envío SMS o un correo electrónico. Me quedó, perdón Jorge, porque me Sí, quedó no, una parte de la adelante, tuya, Diego. porque preguntaste sobre, bueno, quiénes son los que por general realizan este tipo Claro. de estafas, y eso es global, digamos. En este momento alguien que está en Emiratos Árabes puede estar entrando en la cuenta de alguien que está en Groenlandia, ¿no? Es un fenómeno. Entonces yo pienso, ¿cuánto suma la inflación punitiva? O sea, aumentar las penas por este tipo de delitos cuando sean en otros países y los procesos judiciales seguramente sean muy engorrosos. ¿Cuánto suma la parte penal a la hora de combatir estos delitos? Fundamental. ¿Sí? Eso es fundamental. Digamos, porque también, digamos que hay componentes locales, ¿no? Lo que se llaman las mulas. Se reclutan mulas, la gente en el exterior, las bandas en el exterior reclutan mulas locales, que son los que van a los cajeros o a las sucursales a retirar el dinero. Entonces hay que desestimular, y esa desestimulación es a través de las penas fuertes, que es lo que está promoviendo la nueva ley del ciberdelito. Penas muy fuertes a los que incurren en este tipo de... Porque es 4 años para este tipo de estafas. Claro, exactamente. Actualmente, ¿no? No, actualmente menos. Menos. Actualmente es prisión domiciliaria 6 meses. Nosotros hemos capturado delincuentes que han hecho estafas grandes, que están 6 meses de prisión domiciliaria haciendo las estafas. Siguen haciendo las estafas en la casa, porque tienen su celular y su computadora y siguen estafando. Entonces, 4 años para arriba. ¿Sí? Hay una gran fantasía, es increíble lo que tú señalabas, ¿no? Hay una gran fantasía que además hace que la imaginación vuele. Yo hoy, por ejemplo, vi en YouTube, a propósito de este tema, a alguien que aconsejaba que cuando se fuera al cajero estuviera bien oculto en todo lo que tiene que ver con los detalles de lo que hace. Totalmente. Porque se ha comprobado que hay gente que toma con cámaras fotográficas a la distancia los movimientos, o filman los movimientos que hacen dentro del cajero y vienen después y lo repiten. ¿Es así? ¿Es tan así? Las técnicas de los atacantes son excepcionales. O sea, le buscan la vuelta para, una vez que hay una medida de protección, vulnerarla. Entonces, a veces ponen lo que se llaman un teclado falso, arriba, igualito, se llama skimming, eso. Entonces, uno pone la tarjeta, le clona la banda y además le capta el pin. Claro, te colocan una cámara, te colocan una cámara y te sobre el filman. teclado que te está filmando cuando estás... Qué brutal, ¿eh? Es impresionante. La inventiva que hay, que se está descubriendo en estos tiempos Es de fraude, gente es inteligente, impresionante. digamos. Sí, sí. Es decir, Igual, si hacen estudios, como decía él, sí. Pero para que tengan una idea, hoy el cibercrimen mueve más dinero que el narcotráfico. Mueve más dinero que el narcotráfico. Si sumamos las 5 empresas más grandes de Estados Unidos, Walmart, Facebook, Amazon, Apple y Tesla, la ganancia de esas 5 empresas es menor, sumadas, al rédito del narcotráfico. Y afecta obviamente a los clientes, a los usuarios de los bancos. Ahora, ¿afecta en la misma magnitud a los bancos o los bancos tienen mecanismos para amortizar esa pérdida de un ahorrista? Lo que tienen los bancos sí tienen que asegurarse, ofrecer los mejores mecanismos suficientes para protegerse ante esos casos. O sea, por ejemplo, hace unos años lo que era el segundo factor de autenticación, o sea, la clave que te llegaba por el SMS o lo que se llama soft token, que es una aplicación que está en tu celular, que da unos códigos aleatorios, hace unos años de eso ya no existía. Y por suerte hoy en día se está desarrollando y son mecanismos como mucho más presente y eso contribuye, digamos, a tratar de minimizar el fraude. Pero, perdón, porque si las pérdidas de los bancos eran análogas a la pérdida del usuario. Digo, un usuario le sacaron 10.000 pesos y no lo recupera más. ¿El banco esos 10.000 pesos también los pierde? Digamos, no tiene forma de... El banco judicialmente va con la mula, va hasta donde puede. En algunos casos la mula devuelve el dinero, en algunos casos no. Bien. Gracias a los dos por acercarnos. Quedan muchísimas preguntas, ¿no? Pero gracias a los dos por acercarnos a un tema que realmente cada vez es más frecuente, lamentablemente, ¿no? Cada vez escuchamos más que a alguien le ha ocurrido esto de las ciberestafas.
Nos vemos pronto y seguimos conversando. ¿Les parece bien? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Señores, nosotros nos vamos. El sábado tengo una cita con Alfonso Leza. Yo voy a ir. No sé si Alfonso, pero... Vamos a ver, no importa. Tiene un estéreo, que importa es el resultado. Lo que importa es que nos vamos a ver el martes, Estamos hablando ¿verdad? de Defensor Diego Nacional. hace de juez. Sí, Diego Juez, a esta altura. Diego hace de juez. Señores, buen fin de semana. El martes 20 y 30 horas aquí en el 5 los esperamos en Periodistas.